Documento 142. La ira de Dios. Se encontraba en Jerusalén para asistir a las festividades de la Pascua un tal Jacobo, rico mercader judío proveniente de Creta, que fue a ver a Andrés con la solicitud de reunirse con Jesús en privado. Andrés arregló ese encuentro secreto con Jesús en la casa de Flavio para tarde del día siguiente. Este hombre no podía comprender las enseñanzas del Maestro y había venido porque deseaba hacer preguntas más completas sobre el reino de Dios. Jacobo le dijo a Jesús: Pero, Rabino, Moisés y los profetas de antaño nos dicen que Yahvé es un Dios celoso, un Dios de gran ira e intenso enojo. Los profetas dicen que Él odia a los malhechores y que se venga de los que no obedecen su ley. Tú y tus discípulos nos enseñan que Dios es un Padre clemente y compasivo, que tanto ama a todos los hombres, que les daría la bienvenida en este nuevo reino del cielo que tú proclamas que se está acercando. Cuando Jacobo terminó de hablar, Jesús le contestó: Jacobo, has expresado bien las enseñanzas de los antiguos profetas que enseñaban a los hijos de su generación de acuerdo con las luces de su época. Nuestro Padre en el paraíso es inmutable, pero el concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde los días de Moisés a través de los tiempos de Amós y aún hasta la generación del profeta Isaías. Ahora pues, he venido yo en la carne para revelar al Padre en la nueva gloria y para mostrar su amor y misericordia para con todos los hombres de todos los mundos. A medida que el Evangelio de este reino se derrame sobre el mundo con su mensaje de felicidad y buena voluntad para todos los hombres, se irán desarrollando mejores relaciones entre las familias de todas las naciones. A medida que pase el tiempo, los padres y sus hijos se amarán más, y así surgirá una mayor comprensión del amor del Padre en el cielo por sus hijos en la tierra. Recuerda, Jacobo, que un padre verdadero y bueno no solo ama a su familia en su totalidad, como a una familia, sino que también ama verdaderamente y cuida afectuosamente de cada miembro individual de la familia. Después de una larga conversación sobre el carácter del Padre Celestial, Jesús pausó para decir: Tú, Jacobo, padre de muchos como tú eres, bien conoces la verdad de mis palabras. Y Jacobo dijo: Pero maestro, ¿quién te dijo que soy padre de 6 hijos? ¿Cómo es que tú sabías esto sobre mí? Y respondió el maestro: Basta con decir que el Padre y el Hijo conocen todas las cosas porque en verdad lo ven todo. Como tú amas a tus hijos como Padre sobre la tierra, así debes ahora aceptar la realidad del amor del Padre Celestial hacia ti. No solo hacia todos los hijos de Abraham, sino hacia ti, tu alma individual. Siguió diciendo Jesús: Cuando tus hijos son muy pequeños e inmaduros, y cuando tú debes castigarlos, es posible que piensen que su padre está enojado y lleno de ira y resentimiento. Su inmadurez no consigue penetrar más allá del castigo para discernir el afecto previsor y correctivo del padre. Pero cuando estos mismos hijos se vuelven hombres y mujeres adultos, ¿no es acaso una locura para ellos mantener estos conceptos previos y erróneos sobre su padre? Como hombres y mujeres ya deberían discernir el amor de su Padre en estos castigos tempranos. ¿Acaso no debería la humanidad, a medida que pasan los siglos, llegar a una mejor comprensión de la verdadera naturaleza y carácter amante del Padre en el cielo? ¿Qué habéis ganado de las generaciones sucesivas de esclarecimiento espiritual si persistís en ver al Dios nuestro Señor, tal como lo veían Moisés y los profetas? Te digo, Jacobo, que bajo la luz brillante de este momento, deberías ver al Padre como ninguno de los que han venido antes pudo jamás contemplarle. Y al verlo así, deberías regocijarte de entrar al reino en el que gobierna tan misericordioso Padre, y deberías tratar de que su voluntad de amor domine tu vida de ahora en adelante. Y Jacobo contestó: Rabino, yo creo. Deseo que me conduzcas al reino del Padre. El concepto de Dios. Los 11 apóstoles, la mayoría de los cuales habían escuchado esta conversación sobre el carácter de Dios, hicieron a Jesús muchas preguntas esa noche sobre el Padre en el cielo. Las respuestas del Maestro a estas preguntas pueden presentarse mejor mediante el resumen siguiente puesto en el lenguaje moderno. Jesús reprochó suavemente a los 12,
diciendo en substancia: ¿no conocéis acaso las tradiciones de Israel relacionadas con el crecimiento de la idea de Yahvé, y sois acaso ignorantes de las enseñanzas de las Escrituras sobre la doctrina de Dios? Luego el maestro procedió a instruir a los apóstoles sobre la evolución del concepto de la deidad a lo largo del curso del desarrollo del pueblo judío. Les llamó la atención sobre las siguientes fases del crecimiento de la idea de Dios. 1. Yahvé, el Dios de los clanes del Sinaí. Era este el concepto primitivo de la deidad que Moisés exaltó al nivel más alto del Señor Dios de Israel. El Padre en el cielo nunca deja de aceptar la adoración sincera de sus hijos en la tierra, aunque su concepto de la deidad sea burdo, y sea cual fuere el nombre que para ellos simbolice la naturaleza divina. 2. El Altísimo. Este concepto del Padre en el cielo fue proclamado por Melquisedec a Abraham y fue llevado muy lejos desde Salem, por los que subsiguientemente creyeron en esta idea ampliada y expandida de la deidad. Abraham y su hermano se fueron de Ur debido al establecimiento de la adoración del sol, y se tornaron creyentes de las enseñanzas de Melquisedec sobre el Elión, el Dios Altísimo. El concepto de ellos era un concepto compuesto de Dios que consistía en una mezcla de ideas mesopotámicas más antiguas con la doctrina del Altísimo. 3. El Shaddai. Durante estos tiempos primitivos, muchos de los hebreos adoraban el Shaddai, el concepto egipcio del Dios del cielo, que habían aprendido durante su cautiverio en la tierra del Nilo. Mucho tiempo después de la época de Melquisedec, estos tres conceptos de Dios se unieron para formar la doctrina de la deidad creadora, el Señor Dios de Israel. 4. Elohim. Las enseñanzas de la Trinidad paradisiaca han persistido desde los tiempos de Adán. ¿Recordáis cómo las Escrituras comienzan declarando que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra? Esto indica que cuando se registró esto, el concepto de la Trinidad de los tres dioses en uno había encontrado lugar en la religión de nuestros antepasados. 5. El Yahvé Supremo. En los tiempos de Isaías, estas creencias sobre Dios se habían ampliado en el concepto de un Creador universal que era simultáneamente todopoderoso y todo misericordioso. Este concepto de Dios en desarrollo y ampliación suplantó virtualmente todas las ideas previas sobre la deidad en la religión de nuestros padres. 6. El Padre en el cielo. Ahora pues, conocemos a Dios como nuestro Padre en el cielo. Nuestra enseñanza provee una religión en la que el creyente es hijo de Dios. Esta es la buena nueva del Evangelio del Reino del Cielo. Coexisten con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y la revelación de la naturaleza y misterio de estas deidades del paraíso continuará ampliándose e iluminándose a lo largo de las eras sin fin de la progresión espiritual eterna de los hijos ascendentes de Dios. En todos los tiempos y durante todas las épocas, la verdadera adoración de todo ser humano en cuanto se relaciona con el progreso espiritual individual es reconocida por el Espíritu residente como un homenaje al Padre en el cielo. Nunca antes habían estado los apóstoles tan anonadados como en este momento, al escuchar el relato del crecimiento del concepto de Dios en la mente judía de las generaciones previas. Estaban demasiado confundidos como para hacer preguntas, mientras permanecían sentados ante Jesús en silencio. El maestro continuó: y habríais conocido estas verdades si hubieseis leído las Escrituras. ¿Acaso no habéis leído a Samuel donde dice: y la ira del Señor se encendió contra Israel, de tal modo que incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciese censo de Israel y Judá? Y esto no era extraño, porque en los días de Samuel, los hijos de Abraham realmente creían que Yahvé había creado tanto el bien como el mal. Pero cuando un escritor posterior narró estos acontecimientos, después de la ampliación del concepto judío sobre la naturaleza de Dios, no se atrevió a atribuir el mal a Yahvé. Por consiguiente dijo: y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
¿Acaso no sois capaces de discernir que tales narraciones de las Escrituras muestran claramente cómo el concepto de la naturaleza de Dios continuó creciendo de una generación a la otra? También deberíais haber discernido el crecimiento de la comprensión de la ley divina en perfecta armonía con estos conceptos ampliados de la divinidad. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, en los días antes de la revelación ampliada de Yahvé, tenían 10 mandamientos que les sirvieron de ley hasta el momento en que acamparon frente al Sinaí, y estos 10 mandamientos eran: 1. No adorarás a otro Dios, porque el Señor es un Dios celoso. 2. No harás imágenes fundidas de Dios. 3. No dejarás de santificar la fiesta del pan ácimo. 4. De todos los hombres varones y animales machos, los primogénitos son míos, dice el Señor. 5. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. 6. No dejarás de santificar la fiesta de las primeras frutas y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 7. No ofrecerás la sangre de los sacrificios con pan leudado. 8. El sacrificio de la fiesta de Pascua no debe dejarse hasta la mañana. 9. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. 10. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y luego, entre truenos y relámpagos en el Sinaí, Moisés les dio los nuevos 10 mandamientos, que todos vosotros estaréis de acuerdo en que son pronunciamientos más nobles, más de acuerdo con los conceptos yahvéitas ampliados de la deidad. ¿Acaso nunca notasteis que estos mandamientos, tal como aparecen 2 veces en las Escrituras, en el primer caso consideran que la liberación del cautiverio en Egipto es la razón para acatar el sábado, mientras que en el segundo, el progreso de las creencias religiosas de nuestros antepasados exigía que el hecho de la creación se reconociera como la motivación de la observancia del sábado? Y luego, recordaréis que una vez más, en la época más espiritualmente esclarecida de Isaías, estos 10 mandamientos negativos fueron cambiados en la gran ley positiva del amor, la exhortación de amar a Dios en forma suprema y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Esta suprema ley de amor hacia Dios y hacia el hombre es la que yo también os declaro como el deber total del hombre. Cuando terminó de hablar, nadie le preguntó nada. Se alejaron cada uno a su sitio de descanso. Y hasta aquí la narración de este episodio. Te invito a que te suscribas para escuchar más contenidos como este. Gracias por escucharnos.